Buenas tardes, amados hermanos. Dios me los bendiga en este hermoso día. Que la gracia del Señor y su paz sean en vuestros corazones y en vuestras vidas y en vuestras familias. Bendito sea el Rey de Reyes, porque por su gracia hoy volvemos una vez más a poder llegar a sus hogares, a sus hijos y aún a todos los que cada día anhelamos más y más conocer de ese buen Dios, de ese gran Padre que guía nuestras vidas, que guarda a nuestros hijos y que también nos guarda nuestra entrada y nuestra salida. Y cómo no, en este día hoy, un día especial, un día de siempre darle gracias a Dios como iglesia, como hijos amados en el Señor, nos acercamos a Él en esta hora para bendecir su nombre. Así que vamos a iniciar hoy en un día, considero muy especial, porque sé que Dios habla de muchas formas, de muchas maneras, ¿verdad? Y quiero iniciar haciendo una oración, y tú que estás allí en tu casa, ora conmigo, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, Dios eterno, te damos gloria y te damos gracias en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Te alabamos, Señor, y te exaltamos porque tú eres digno de recibir la gloria, la alabanza, la adoración. Que este hermoso tiempo, Dios de los cielos, tu voz sea oída a los corazones de todos tus hijos que estarán, Señor, oyendo esta transmisión y que también estarán, Señor, cada día, Padre, anhelando más conocerte, amarte y servirte, mi Dios. Gracias, Dios eterno, pongo delante de ti este mensaje y sé que tú derramarás esa unción para traer, Señor, bendición, para traer, Señor, sobre tus hijos, Señor, mayor gracia, mayor favor, mayor prosperidad, Señor, y así cada día poder más y más, poder adorarte y servirte. Gracias, Dios eterno. Gracias, Cristo Jesús. Gracias, Dios mi Cristo, por todo lo que estás haciendo. Te alabamos y te exaltamos. Oh, maravilloso Jesús, mi Rey, mi Dios, mi Señor. Amén, amén y amén. Bueno, bendito sea Dios por todo lo que hace en nuestras vidas y por todo lo que cada día sigue haciendo en nuestros corazones. ¿Cómo no estar alegres y gozosos si cada mañana que despertamos miramos al cielo y decimos gracias, Jesús, por tus bendiciones, gracias, Espíritu Santo, por todo lo que estás haciendo en nuestra vida? Y así que quiero compartirles hoy un tema, considero que uno de los temas que me ha llevado a mirar mucho más esos principios, esos fundamentos que hoy se está perdiendo mucho hoy en la iglesia, y por causa de estas verdades mucha gente se está perdiendo, se está descarrilando, y es por ello que también podemos decir que algunos no han llegado a crecer en su relación con Dios porque ignoraban estas verdades. Y yo quiero hablarte de hoy este hermoso tema que tiene como título el arrepentimiento, el escape del lazo del diablo. Así que esté atento a lo que el Señor tiene para ti en esta hora, y quiero iniciar con este libro de Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 14 al 26. Dice la Biblia, cuando leemos en esta hora, dice la palabra: recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre las palabras, la cual para nada aprovecha, sino es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó, y que trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino que también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles, dice la Escritura. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para la honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra.
Huye también de las pasiones juveniles, sigue la justicia, la fe, el amor, la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Dice la Escritura, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar y sufrido, que con mansedumbre corrijan los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a la voluntad de él. ¡Wow! ¡Qué tremenda palabra! ¡Oh, sí, Señor! Es una de las cosas que estamos mirando en esta porción de las Escrituras, es algo maravilloso. Sé que el que muchas veces busca la verdad en Dios, comenzaría a buscar lo que a mucha gente le gustaría, le agradaría. Escuchar lo bueno, escuchar lo grandioso que es Dios para con el hombre, para con el pueblo. Pero qué si te digo que hoy empezaremos a mirar esta palabra por las cosas que de repente son las más feas, las más horribles, las que nadie quiere escuchar. ¿Y por qué, pastor, podemos empezar por ese lado? Es que es necesario que nosotros lleguemos a comprender que, sinceramente, que hay algo importante que tenemos que tener presente. Tenemos que reconocer algo muy grande y importante, porque dice la Biblia en el verso 26, dice la palabra del Señor, y que escapen del lazo del diablo. Si lo leemos del 25 se dice algo mucho más hermoso. Dice, porque si quizá Dios les conceda, dice la palabra, que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos, dice que a voluntad de que, ¿de quién? Diablo, Satanás, la serpiente antigua, el dragón. Yo no sé cómo lo conocen a este personaje, pero te aseguro algo importante. El diablo está, dice la Escritura, está llevando muchas vidas a un cautiverio, a un aprisionamiento, y que verdaderamente los que viven en esa dimensión, en esa cautividad, están ellos viviendo bajo su voluntad de Él. Wow, esas palabras para mí me hablan muchas cosas, me hacen ver algo que de repente muchos de los que estamos en este mundo, muchos de los que vivimos en esta tierra, ignoran lo que en verdad está pasando con sus vidas, y que el mundo, el hombre sin Cristo, está bajo una cobertura, está bajo una influencia, está bajo una cautividad diabólica infernal, está bajo un aprisionamiento de fuerzas oscuras que lo están llevando a hacer cosas que ellos no quisieran hacerlo, pero su naturaleza carnal los arrastra a cumplir la voluntad de ¿quién dice la Biblia? La voluntad del diablo. Oh, qué tremendo es esto, amado hermano. Cuando nosotros comenzamos a mirar las Escrituras, nos vamos dando cuenta que verdaderamente muchas de las personas que no tienen al Señor, su condición delante de Dios es muy grave, es muy seria, en verdad es bastante peligrosa. Pero si hay algo que nosotros vemos a la luz de la Escritura, como dice la palabra en el segundo libro de Corintios, en el capítulo 4, verso 4, donde dice la palabra, y lo leemos para que muchos de nosotros podamos en esta oportunidad comprender más lo que Dios quiere compartirnos en esta hora. Dice la Biblia, dice, en los cuales, dice la palabra, haciéndonos ver de algo muy real, algo que de repente muchos ignoran, cómo es que es estar bajo el lazo del diablo, cómo es que está, porque sinceramente el diablo es real, el diablo tiene poder y tiene operaciones en esta tierra, y muchos ignoran la forma como él está gobernando en este mundo. Y la Biblia dice en 2 de Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo, dice la Biblia, cegó el entendimiento de los incrédulos para
que no le resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen, dice la Biblia, de Dios. Si hay algo que el diablo está trabajando en la vida de muchas personas, es que los está encegueciendo, los está dejando ciegos. Y si hay algo que tenemos que decir, el diablo es real. El diablo, Satanás, la serpiente antigua es real, amado hermano. Y tú que me estás mirando y oyendo, te quiero decir estas palabras, que el diablo está verdaderamente operando de una forma tan fuerte en estos últimos tiempos sobre la vida de muchas personas, sobre la vida de muchos creyentes, por lo cual aún muchos ignoran esta fuerza que está operando en la vida de muchos individuos. Ellos están verdaderamente pensando que con ellos no es el problema, pero sinceramente ellos están pasando por situaciones muy grandes, porque la palabra dice en Efesios capítulo 2, el verso 2 de este hermoso libro de Efesios, nosotros encontramos algo muy importante que nos va a compartir la palabra en esta hora para entender esta verdad. Lo leemos del verso 1 y 2, dice: mas Él nos dio vida a vosotros, dice, estando muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales, dice, anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Oh, qué tremendo, iglesia. Qué tremendo es ver cuando nosotros miramos a la luz de la Escritura y nos vamos dando cuenta cómo es que el diablo está funcionando, operando en este mundo. Llámalo como quieras: Satanás, diablo, el dragón, el león, la serpiente antigua. Pero es el mismo personaje que la Biblia nos hace ver, la forma como él está operando y la forma como muchas veces es tan real en el mundo, en los hijos de desobediencia, como ellos están llevando las vidas de muchas de estas personas hacia una cautividad. Y sinceramente, todos, dice la Biblia, todos caminan conforme a su voluntad. Si tú pones a mirar algo muy importante en esta parte de la Escritura, tú te vas a dar cuenta de algo que la propia palabra nos enseña. Que incluso el apóstol Pedro lo dice, que Satanás como un león rugiente anda buscando a quien devorar. Sabes, él está al acecho. Él está buscando hombres incautos, hombres que sinceramente ignoren su fuerza, su poder, ignoren sus maquinaciones, para que él se avalanche contra la vida de ellos, los aprisione, los cautive, porque si hay algo que segunda de Timoteo nos decía, es que hay un lazo que viene sobre la vida de los hombres, lazo de cautividad, aprisionamiento, y las vidas de todos aquellos que están caminando en esa condición es tan grande, es tan crítico, sinceramente, porque hay mucha gente ni siquiera cuenta se ha dado de su condición de vida, que cómo está delante de Dios. Es por ello que le dije que voy a iniciar esta verdad hablándote de lo más feo que la Biblia nos describe. Algo que no quisieran oírlo, no quisieran escucharlo, pero es necesario que se entienda. Es necesario que estemos alertas, es necesario que nosotros busquemos con corazón entendido a Dios y con sabiduría y con temor de Dios seamos librados de todo lo que está pasando en estos tiempos finales, mucho más aún lo que pasa en el mundo. Por ello, cada momento nosotros estemos atentos a la verdad de Dios, porque esto es una verdad. No es algo que lo tengas que decir, que es algo que parece que incluso el mundo lo toma como chiste, ese asunto del diablo, lo toma como burla, lo toma como cualquier cosa, como que para ellos no es con ellos el asunto del diablo, de sus servidores, de sus demonios, con ellos no es, porque uno dice, bueno, yo no me meto con el diablo, él no se mete conmigo. Que ese falso concepto para mucha gente creen que estar como están es estar viviendo aceptado delante de Dios.
pero miro las escrituras, miro y veo que verdaderamente las operaciones las cuales él ejecuta en el mundo y la maldad que él desarrolla en la vida de muchos hombres, de muchos incautos que ignoran su operación, ignoran su maldad y ignoran incluso su forma de cómo establecer su reino, es ahí con estos tipos de personas que llegan a terminar de una forma tan perjudicial en su vida. Puedo decirlo, gente que tiene tantas cosas en su vida, que está luchando con sus fuerzas, salir de eso, salir de esas condiciones pecaminosas en las cuales se encuentran, pero hasta hoy, por más que lo intentan, no han podido salir. ¿Y sabes por qué? Porque ignoran con quién están peleando, ignoran quién es el que los tiene cautivos, ignoran quién es el que verdaderamente está tomando control de su vida, porque ellos dicen, bueno, yo soy libre, puedo hacer lo que quiero. Mentira, tú no eres libre. Hay alguien que ha tomado lugar en tu vida y que ahora está tomando control de ti. Aunque tú no quieres reconocerlo, que esos pecados ocultos, que tan solo pensarlo y recordarlo, te avergüenzas. Eso es lo que es cuando una vida está cautiva, cuando una vida está en lazos de cautividad y muchas veces lucha con su humanidad, tratar de salir, ser libre, pero no pueden, repito, no pueden. ¿Por qué? Porque tienen ataduras, tienen prisionamientos, porque ya el diablo ha comenzado a cautivar sus emociones, ha comenzado a atrapar sus entendimientos y ellos ahora están en una trampa, ellos están prisioneros a la voluntad del diablo. Tenemos que ser sinceros de hablarle las cosas directas, porque muchas personas dicen, bueno, yo estoy bien. Pero si algo que tengo que recalcar es que un buen cristiano verdadero, el diablo no tiene poder. A un cristiano sincero, el diablo no tiene autoridad. Porque sabemos si hay algo que el diablo va a hacer con la vida de mucha gente y que la forma como los va a llevar es que el diablo lo primero que va a hacer es aprisionarlos, cautivarlos. Y después, ¿qué va a hacer con esas personas? Les va a sacar los ojos. ¿Quieres un ejemplo de la forma como el diablo opera en la vida de los hombres para que no le resplandezca el evangelio como leíamos nosotros, como dice la palabra en 2 Corintios 4:4? Dice que el Dios de este siglo, ¿qué ha hecho? Ha cegado los ojos de vuestro entendimiento. Y eso es lo que es el diablo. Como un ejemplo te puedo decir a Sansón. Sansón se deleitó en aquello que se le fue dicho, que no podía llegarse a ninguna mujer filistea que no fuera de su linaje, de su pueblo. Pero ¿qué hizo él? Buscó lo que no debía. Cogió una mujer que no debía de coger. ¿Y qué pasó con él? ¿Qué pasó con él? Déjame decirte algo. Él perdió sus ojos. Se le fueron sacados. Y lo que hace el diablo es lo mismo que dice 2 Corintios 4. Y lo segundo que va a hacer el diablo, después de sacar los ojos, para que no te resplandezca el evangelio de justicia y de verdad, él te va a matar. Sabemos el final de Sansón, ¿verdad? Sabemos el destino que le pasó a él. Fue prisionero del diablo. Y no solo podemos ver que quedó ciego, sino que al final podemos ver que él no podía ver, él no podía oír, él no podía escuchar la voz de Dios. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace el pecado. Cuando el diablo cautiva una vida, el hombre se queda preso, prisionero del pecado, y el pecado rompe, ensorbece el oído, se vuelve tardo en oír, se vuelve verdaderamente ciego espiritualmente, ya no ve, ya no oye. Y muchas de las características que te puedo decir respecto a esto es cuando nosotros podemos ver verdaderamente que ellos comienzan a perder sentimientos, ellos comienzan aún a perder la conciencia de quién es Dios, del temor a Dios, de su palabra. Ellos no tienen ni siquiera el corazón para sentir la sensibilidad a la voz de Dios. Ellos no tienen ni emoción siquiera para gozarse y deleitarse con los que aman a Dios. Y ellos han comenzado a sentir tantas cosas en su vida que ellos sinceramente
sinceramente podemos ver en su vida apática, monótona, religiosa. Dejan de orar, dejan de leer la Biblia, dejan de predicar, dejan de vivir en la santidad, ya no sienten el redargüimiento en el corazón, porque un cristiano verdadero que falla a Dios, ese hombre no se puede ir a dormir a su cama si primero no corre a la presencia de Dios y a pedir perdón, si primero no va a confesar su falta, si primero no va a arreglar sus asuntos con su hermano. Un cristiano verdadero es alguien que está constantemente diciéndole a Dios: Señor, no quiero hacerlo, Señor, te pido que ayúdame, Señor. Alguien que está tomando una decisión en su vida a nunca más volver a cometer esos errores. Un cristiano verdadero es difícil que el diablo lo pueda aprisionar. Un cristiano verdadero es algo difícil que pueda alejarse del propósito de Dios. Y eso lo podemos ver nosotros de una forma muy clara. ¿Por qué? Porque hay momentos donde vamos a ver que sinceramente cómo los pecadores pierden el temor a Cristo. Pierden el temor, sinceramente. ¿Por qué? Porque ellos no pueden dejar de mentir, ellos no pueden dejar de robar, ellos no pueden dejar sus adicciones, ellos no pueden dejar la desobediencia, ellos no pueden dejar. ¿Por qué? Porque son verdaderamente hombres llevados y seducidos por su sensualidad, por las cosas materiales, por las borracheras, por las supervisiones y por el egoísmo. Ellos están siendo llevados por su humanidad, si queremos decirlo de una forma así. Ellos no se mueven bajo la voz de Dios. Ellos no se mueven bajo la palabra de Dios. Ellos simplemente son llevados y seducidos y arrastrados hacia una vida de desobediencia. Ellos, por más que lo intentan, por más que quieren y están luchando: ya no quiero mentir, ya no quiero robar, ya no quiero hacer eso, y vuelven de nuevo. Y esto es lo que significa ser prisionero, ser cautivo del diablo. Algo que de repente para muchos es tan normal, es tan común. Pueden hacerlo 1, 2, 3 veces y seguir haciéndolo como que si nada pasara. Ya perdieron el temor, ya perdieron la sensibilidad, ya perdieron esa fragilidad de corazón, de redarguirse, de poder hacer lo bueno, lo recto ya. Porque ha comenzado el diablo a operar en ellos, ha comenzado a tomar el control de sus vidas. Y es impresionante, porque si usted puede leer lo que dice el libro de Romanos, capítulo 5, verso 8, lo primero que la Escritura nos enseña a ver en este pasaje de la palabra del Señor es lo que está pasando con el hombre que en verdad se ha rendido o está caminando en toda la operación, en todo el gobierno de Satanás en su vida. La Biblia describe, el libro de Romanos capítulo 5 verso 8, dice la palabra: mas el Dios muestra su amor para con quienes, dice, para con nosotros, en que aún siendo, ¿qué dice la Biblia? Aunque siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué nos enseña esta verdad? Que Dios tiene un plan para la vida del hombre, que Dios se duele de la condición en que el hombre se encuentra, porque la Biblia nos hace ver algo importante cuando miramos incluso la palabra del Señor en el libro de San Juan, capítulo 3, versos 16, cuando dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuál es el deseo de Dios para la humanidad? No quiere que se pierda. Dios se duele de su creación. Dios sabe que el hombre es polvo. Dios sabe que el hombre es frágil y solo no va a poder salir adelante en la vida, que solo no va a poder superar las circunstancias que se le presenten en la vida. Y es por ello que cuando nosotros leemos la Biblia, nosotros nos vamos a dar cuenta de que todo en ello está tan claro, que nos hace ver que sinceramente hay un infierno, hay un diablo Satanás, hay un Dios y hay un Cristo de gloria, que si tú crees en él,
tú puedes ser salvo, amén. Tú puedes ser salvo, pero si no crees en la palabra, tú vas a llegar a parar en un lugar que Dios no preparó para el hombre. No lo preparó, lo hizo dice, para el diablo y sus ángeles que se rebelaron en el cielo. Entonces, cuando nosotros miramos lo que Jesús nos enseña por su palabra, es que Dios ama al mundo, no quiere que el hombre se pierda, se condene, no quiere que el hombre camine hacia un lugar que Dios no preparó para ellos, pero nos hace ver que la decisión está en ti, está en mí. La decisión la tomamos nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos que reconocer algo importante y todo lo que la verdad de Dios nos quiere enseñar es que la Biblia dice que cuando nosotros hacemos su voluntad del diablo, significa es que seguimos en una vida de desobediencia, porque hacer la voluntad del diablo es desobedecer a la palabra de Dios, Dios santo. ¿Y cuál es el problema con mucha iglesia hoy? Que es tan fácil desobedecer la palabra. Y inconscientemente caen en el juego en el juego del aprisionamiento, de la cautividad por causa de la desobediencia. Y la Biblia nos habla para darnos cuenta de que sinceramente hay un Dios y hay un infierno, hay un diablo y hay un Cristo que ama al hombre y no quiere que se pierda, pero también tenemos que reconocer que muchas de las cosas que el hombre pasa en su vida, que el hombre acarrea, están por causa de la influencia que él tiene sobre la vida de los hombres, por causa de su pecado que los está arrastrando. Y muchas veces personas que viven en esa condición ya han comenzado a llegar a deleitarse del pecado, han llegado ya a vivir en ese mundo de inmundicia, y han llegado a vivir en ese mundo de todas las cosas que es contrario a la verdad de Dios. Y yo me admiro mucho cuando puedo mirar las escrituras, que ellos disfrutan el pecado, que ellos se regocijan del pecado. ¿Y cómo es que estas cosas son ciertas, pastor? Porque la Biblia lo menciona, la Biblia lo muestra, la Biblia lo da a conocer. Cuando miramos nosotros Romanos capítulo 1 y lo miramos del verso 25, nos podemos dar cuenta de lo que en verdad está pasando en el mundo. Dice la escritura 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por eso dice, por esto Dios los entregó ¿a qué? A pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el uso contra naturaleza. Al igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, verso 28 del capítulo 1 del libro de Romanos, dice la escritura, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente, ¿qué dice la Biblia? A una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando, dice, atestados de toda injusticia. ¿Qué significa eso? Siendo ellos advertidos, siendo ellos hablados de que hay un Dios, hay un cielo, hay un infierno y hay un diablo, a pesar que ellos fueron atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, de homicidio, de contienda, de engaño, de malignidad, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido, mire lo que dice la Biblia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Lo voy a traducir de una forma tan simple, habiendo ellos comprendido el juicio de Dios, que un día el hombre se presentará delante de Dios en ese gran tribunal blanco, en el dema de Dios, para dar cuenta de todo lo que ha hecho mientras que vivía.
Y eso es lo que dice la Biblia. Habiendo ellos entendido el juicio de Dios, que un día de juzgar Dios a los vivos y a los muertos. Nadie se va a escapar ahí. Todos vamos a dar cuenta delante de Dios. Que incluso, que aunque los que practican tales cosas son dignos de ¿qué dice la Biblia? Dignos de muerte, dice la palabra del Señor. No solo los que lo hacen, sino también los que se complacen con los que lo practican. Oh, ese es el mundo, amados hermanos. Sí, esto es tremendo. Para mucha gente, lo que te estoy hablando de repente es algo que para mucha gente es tan normal. Es tan normal que la niña a los 12 años ya esté practicando el sexo, es normal que el joven a sus 9 años esté tomando licor, es normal que a sus 15 años la doncella ya comience a ser parte de una familia, es tan normal que el joven a sus 7 años esté robando, mintiendo, es tan normal para ellos. Pero la Biblia dice que a los que practican tales cosas son dignos de muerte. Romanos decía que la paga del pecado, ¿qué es? Es la muerte. Pero ¿qué decía San Juan 3:16? Que el amor de Dios es tan grande por el hombre que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué es lo que Dios está deseando del ser humano? ¿Qué es lo que Dios les está deseando? Si tú puedes ver algo muy importante, la condición del hombre caído. Vamos a ver su condición, que está prisionero en su pecado, bajo la voluntad del diablo, dice la palabra, que ellos, aunque saben verdaderamente a dónde van a ir, saben que un día van a tener que dar cuentas de lo que han hecho mientras que vivían, dice la Biblia, habiendo entendido el juicio de Dios, habiendo ellos habido sido comunicados, entendidos, no les importó, no les importa. Siguen practicando las cosas indignamente, ellos siguen caminando hacia su muerte y cuando lo hacen se complacen cuando la practican. Qué tremendo, qué tremendo. ¿Qué vemos nosotros aquí? Que ellos voluntariamente están disfrutando, ¿qué? Están disfrutando esa cautividad que el diablo les ha puesto. Disfrutando, ellos viven en el pecado, ellos viven en la inmundicia. ¿Y sabes por qué? Porque sinceramente su vida de ellos es una vida de cautividad, de prisión. Repito, un cristiano verdadero, un cristiano genuino, no puede ser cautivado por el diablo. No puede. Tampoco disfruta el pecado. ¿Por qué? Porque el cristiano verdadero se conmueve cada vez que falla a Dios. Su conciencia lo acusa, lo redarguye porque el Espíritu Santo lo hace ver su falta, su error y va automáticamente a buscar su presencia y a pedir perdón a Dios y humillar su corazón y a determinar en su corazón a nunca más fallarle a Dios. Lo segundo que puedo decirte respecto a lo que está diciendo este pasaje de la palabra del Señor, lo que dice en segunda de Timoteo 2:26, lo dice que escapen del lazo del diablo, que están cautivos a la voluntad de él. ¿Significa eso? Que ellos ya no son ellos. Es el diablo el que está haciendo la obra en ellos. Es el diablo que los está llevando cada vez a la inmundicia, cada vez a la perdición y hasta el punto de su muerte. Sé que este es uno de los puntos que muchos de nosotros no quisiéramos oír, no quisiéramos ni quisiera saber de él, solo queríamos conocer a Dios, pero déjame decirte que si no entendemos de lo que es en verdad, lo que el diablo está haciendo con el ser humano, nosotros podríamos creer que estamos viendo ante los ojos de Dios, pero estamos mal. Estuve mirando yo un pasaje muy tremendo, lo que dice la palabra del Señor en el libro de los Salmos, y comprendí algo muy importante, porque pude ver cómo muchas veces el hombre cree estar bien y cree hacer lo bueno, pero cuando no conocen, cuando no lo entienden,
cuando no pueden ver lo que está pasando en la vida de muchos de ellos, se darían cuenta de que en verdad su condición de ellos es bastante lamentable. ¿Y sabe por qué? Porque el salmista David nos enseña a poder comprender esta verdad. Cuando nosotros leemos este pasaje, permíteme buscar este hermoso pasaje de este libro de los Salmos, porque tiene que enseñarnos algo que de repente muchos de nosotros no lo hemos podido todavía comprender. Pero considero que si nosotros estamos atentos a esta hora, a ver lo que es y lo que no es, estaríamos escapándonos de todo lo que el diablo está haciendo en el corazón de los hombres. Miramos la escritura y podemos comprender con claridad. Permíteme un momento, por favor. Este es uno de los pasajes que para mí me ayudó a entender de una forma mucho más clara. Está en el Salmo 73. Cuando miramos nosotros aquí, lo que de repente para muchos le es tan normal, para muchos le es tan natural, y ignoran la dimensión de la operación de Satanás en la vida de mucha gente, porque ellos pueden tener la mejor ropa, pueden tener la mejor cuenta bancaria, pueden tener el mejor carro, la mejor diploma de los mejores estudios, la mejor universidad, pueden ser los mejores médicos, científicos, y ignoran lo que está pasando en sus vidas personales, ignoran lo que está pasando en su destino eterno, porque el salmista David nos enseña a ver esto de una forma muy clara. Cuando nosotros miramos, dice el Salmo 73, verso 1, ciertamente es bueno Dios para con Israel y para con los limpios de corazón. Y dice el salmista, en cuanto a mí casi deslizaron mis pies, por poco rebalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero, no pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, sus ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos de su corazón, se amontonan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua se pasea la tierra. El verso 12 dice, he aquí estos impíos, gente que no tiene a Dios, gente que está en el mundo, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano, dice el salmista, he limpiado mi corazón, algo que de repente mucha gente dice, mira, estando en el mundo soy más próspero que estar en la iglesia. O como estar en el mundo, alcanzó más cosas que lo que no alcancé estando en la iglesia. No te dejes seducir, amado hermano. No, dice un dicho, no todo lo que brilla es oro. Déjame enseñarte lo que el salmista David puede hablarnos a través de esta palabra para comprender la situación real de la gente que está en el mundo. Dice la palabra, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón, dijo el salmista. He lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día, castigado todas las mañanas. Si dijera yo y hablaré con ellos, he aquí la generación de sus hijos engañaría. Cuando pensé pasar esto, fue duro trabajo para mí. Hasta que entrando, dice la Biblia, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Comprendí el fin de ellos, dice la palabra. Ciertamente los ha puesto Dios en deslizaderos, en asolamiento los hará caer, como han sido asolados de repente, y perecieron y se consumieron de terrores, como sueños del que despierta, así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. ¿Sabes qué dijo el salmista David? Por casito mis pies se resbalan. Oh, en vano he limpiado mi mano, mi corazón, dijo el salmista. No, dijo el salmista, no fue en vano, porque ellos, aunque tienen todo, tienen una influencia, tienen cautividad en su vida, parece que todo les va bien, pero sus caminos son, dice la Biblia, sus caminos son caminos de resbaladeros, de deslizaderos,
Dios, y ellos harán caer, ellos van a terminar en una condición que tú no desearías estar en su lugar, por lo cual la Biblia nos enseña la condición del hombre sin Cristo, la condición del hombre que verdaderamente vive en el mundo, y aunque aparenta todo lo que el mundo le ofrece, ellos están perdidos, ellos están condenados, ellos andan en cautividad, en prisionamiento. Escúchame esta palabra. Por ello que cada momento cuando nosotros vemos esta palabra del Señor, algo que marca mucho, y considero que aquí es donde todos nosotros tenemos que comenzar a darnos cuenta el peligro que hay, y el que nosotros tengamos esa capacidad, ese conocimiento de discernir lo que está pasando en realidad. No es lo que tus ojos ven lo que determina su destino. No. Puedes ver un hombre próspero, pero condenado a un lugar donde Dios no preparó para su vida. Y esto es lo que la Escritura nos enseña, que nosotros debemos entender, comprender. Ellos están viviendo bajo la voluntad de Satanás. Ellos están viviendo bajo la voluntad del diablo, porque solamente todo lo que ellos hacen es verdaderamente es servirle a Él conforme a su voluntad. ¿Acaso no es lo que decía en 2 de Timoteo capítulo 2? ¿No es eso lo que la palabra del Señor nos ha venido hablando en esta hora, para poder darnos cuenta del riesgo, del peligro que hay, el que nosotros ignoremos la gracia, del favor de Dios, el deseo de Dios para el ser humano? ¿Acaso no es lo que dice la Escritura en el verso 25 del capítulo 2 de 2 de Timoteo? Cuando dice, por quizá Dios le conceda el arrepentimiento para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo, aunque están cautivos a su voluntad. Ellos ya no viven ellos, es el diablo quien opera en sus vidas, es el diablo el que ahora controla todo lo que está en sus vidas, en su familia, porque ellos están ciegos, están sordos, están mudos, su voluntad no es de él, ahora su voluntad tiene un dueño. Ellos viven bajo la codicia, bajo el robo, bajo la mentira. Ellos verdaderamente están ciegos desde un punto de vista a la luz de la Escritura. Ellos están en una condición terrible de cautividad, terrible, déjame decirte, terrible de cautividad, y aún están, sinceramente, están en una condición que nadie quisiera estar en su lugar. Como tercer punto, déjame decirte algo importante. Sabemos que a los cristianos verdaderos, Satanás no los va a tocar, no los puede tocar. La Biblia declara algo muy claro cuando miramos en 1 de Juan 5:5, para que nosotros podamos entender esta verdad. Cuando nosotros leemos lo que dice la Escritura, en el libro de 1 de Juan 5:5, vamos a llegar a comprender algo muy importante. ¿Y por qué de repente muchos de nosotros hemos tratado de querer hacer las cosas a nuestra manera? Pero déjame decirte que esta palabra que dice la Escritura, 1 de Juan 5:5, dice la Escritura, ¿quién es el que vence al mundo? Hay una hermosa pregunta aquí. ¿Quién es el que vence al mundo? Y sabes, cuando escuchas esa palabra de quién vence al mundo, pregúntate, ¿quién es el que está tomando control del mundo? ¿No es el príncipe de este mundo? Dice la hueste, la potestad de este siglo. Mira lo que dice la Escritura. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Y quiere decir que los verdaderos hijos de Dios no pueden caer en lazos del diablo, no pueden caer en sus aprisionamientos, no pueden caer. Cuando tú miras verdaderamente lo que está pasando en esta verdad, te darás cuenta de algo muy importante. Aunque por un momento ellos se alejen de los caminos de Dios, pero un momento volverán a buscar a Dios. ¿Sabes por qué? Porque nunca fueron del mundo. Jesús dijo, vosotros no sois del mundo, pero os envío al mundo. Porque ellos tienen una pertenencia, ellos tienen un sello de propiedad privada y ellos les pertenece a Dios. Si no, mira lo que le pasó cuando nosotros leemos esta hermosa parábola del hijo pródigo. Recuerdan muchos esta historia, ¿verdad? ¿Qué pasó con el hijo pródigo? Vino el hijo menor, le dijo al padre, padre, dame mi herencia. El hijo menor. Y el padre, ¿qué hizo? Dio la herencia al hijo y al mayor, y dice que el joven
el hijo joven cogió lo que le tocó por él, vendió todo y se fue a vivir a un lugar lejos donde malgastó todo, perdió todo. Y lo más tremendo que esta historia, esta parábola, lo nombra hablando de que este joven era un judío. Y dice la escritura que en el lugar donde este joven fue, llegó una hambruna tan grande que no tuvo nada y se fue a trabajar. ¿Dónde qué? Apacentando cerdos, puercos. Y mirando él, dice, queriendo saciarse de la comida de los cerdos. Dice la escritura, lo vamos a leer para poder encontrar una verdad, porque aquí hay algo que todos nosotros debemos de saber. Eso lo encontramos en el libro de Lucas, capítulo 5. Capítulo 15, verso 17, voy a enfatizar mucho en esta parte. Lucas capítulo 15, verso 17, dice la escritura, para poder verlo de una forma mucho más profunda, dice la escritura, en el verso 17 dice la palabra, y esto es maravilloso, porque dice, y volviendo en sí. ¿Qué significa eso, amados hermanos? Cuando tú miras las palabras del Señor, dice la condición de este joven, estando allí, apacentando su cerdo y queriendo comer la comida de los cerdos, dice él, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Verso 18, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Oh, qué tremendo, amados hermanos. Sé que hay momentos que podemos ver una escena donde a veces los hijos de Dios parece que se pierden, pero sabes, Dios es grande. Su amor es incomparable, pero acá hay una palabra que yo quiero marcar porque este hijo pródigo nos enseña a comprender algo muy importante. Nos hace ver que cuando la Biblia dice y cuando dice la escritura y volviendo en sí, ¿qué significa para ti y para mí esa palabra cuando volviendo en sí? ¿Qué es lo que quiere decirnos a ti y a mí en esta parte? Cuando la palabra del Señor viene a nuestra mente. Cuando el Espíritu Santo nos recuerda lo que somos y lo que tenemos. Y cuando nos damos cuenta de lo que somos y lo que tenemos y que estamos en un lugar equivocado, que nunca pertenecemos. Y decidimos. ¿Qué dijo el joven? Me levantaré a ir a mi padre y diré, Padre, he pecado contra el cielo y la tierra. ¿Y sabes por qué? Porque él dijo algo muy importante. En la casa de mi padre hay abundancia de pan y yo aquí perezco hambre. Esto es lo que pasa cuando un cristiano llega a pasar por momentos así y donde parece que se están perdiendo, pero no, Dios es bueno. Dios les hablará, Él les hará recordar. Y ellos cuando escuchen su voz volverán. Como el caso de este joven. Porque la única manera, escúchame lo que te voy a, la única manera de escapar de este lazo del diablo es el arrepentimiento. Y yo quiero ahora hablarte en esta parte de este sermón lo que en verdad puede llevar tu vida a salir de este lazo, de esta cautividad que el diablo ha puesto sobre la vida de los hombres. Y es lo que verdaderamente tienes que buscar, el arrepentimiento de verdad. Porque el verso 25 y 26 dice la escritura de este libro de segunda de Timoteo, dice la palabra, dice, segunda de Timoteo 2, 25, 26. Con qué mansedumbre corregirá a los que se oponen por si quizá, dice, mira esa palabra, porque quizá Dios les conceda ¿qué? Dios le conceda el arrepentimiento ¿para qué? Para conocer la verdad. ¿Sabes lo que le pasó al hijo pródigo? Dios le concedió el conocimiento.
Y por el conocimiento vino el arrepentimiento. Si tú no conoces la verdad, si tú no sabes lo que es bueno, lo que es agradable y lo que es perfecto para Dios, estarás siempre cautivo, prisionero, enlazado en la voluntad del diablo. Pero si tú conoces la verdad, el arrepentimiento vendrá a manifestarse a tu vida. Bendito sea Dios. Vendrá a revelarse a tu corazón. Por ello es que miramos nosotros cuando la Escritura dice que quién es el que nos concede verdaderamente que venga el arrepentimiento a darse a conocer por medio de la verdad y por medio de esa verdad lograr escapar del lazo del diablo. ¿Quién es verdaderamente el que hace todo eso? Dios. Si Dios no nos regala el arrepentimiento por causa del conocimiento, no podremos escapar. El hombre no podrá escapar. Porque ¿qué significa escapar? Como dice la palabra del Señor, porque el deseo es, por si quizás Dios le conceda que se arrepienta para conocer la verdad, y escapen del lazo del diablo, escapen de la cautividad de la voluntad, y escapen. Es lo que nosotros vamos a ir mirando, algo muy importante. Tiene que ver con lo que escapar es con la palabra despertar, tiene que ver con lo que es darse cuenta, tiene que ver con lo que es escapar, salir corriendo. Y esto es lo que le pasó en el libro de Lucas capítulo 15 con el hijo pródigo. Él por la verdad dijo en su mente: oh, pero si en la casa de mi padre hay mucha comida, hay mucha bendición, ¿por qué yo estoy sufriendo acá? Y dijo: no, voy a levantarme y diré: Padre, he pecado contra el cielo, porque reconoció algo, que hay un Dios que todo lo ve, y he pecado contra ti, no soy digno de ser hijo tuyo. Hazme como uno de tus jornaleros. Pero sabemos la historia, ¿verdad? Sabemos que eso no termina así, sino que nos hace ver que verdaderamente el Padre lo abraza, lo recibe y lo restituye de nuevo como hijo. Pero aquí nos habla y nos enseña algo muy importante. Nos hace ver que verdaderamente todo lo que Dios quiere que nosotros podamos comprender es que nos volvamos, que verdaderamente entendamos, tengamos el pleno conocimiento, que es a través de la palabra de Dios, en que nosotros identifiquemos lo que realmente es agradable a Dios y lo que no es agradable a Dios, para no ir por la mentira y la desobediencia hacia el pecado, sino caminar por la obediencia a la justicia, por la verdad. Entonces, cuando nosotros comenzamos a entender estas cosas, nosotros comenzamos a vivir una vida de arrepentimiento, porque el arrepentimiento verdadero es escapar, es huir, es dejar el pecado, es aborrecer el pecado, es salir, nunca más volver a practicarlo. El arrepentimiento tiene que ver con el conocimiento de lo que es malo. Y cuando tú reconoces lo que es malo, tú nunca más lo vas a volver a hacer. Nunca más. Es más, te digo, lo vas a odiar, lo vas a aborrecer. Y cuando tú comienzas a aborrecer el pecado, entonces la verdad va a guiar tu vida. Y por causa de la verdad, la justicia va a venir a tu vida. Porque el arrepentimiento trae eso en el corazón del hombre. Si no, pregunta la razón por la que cuando Jesús vino a este mundo, ¿qué crees que él predicó? Él predicó el arrepentimiento. Cuando vino Juan el Bautista a este mundo, ¿qué es lo que predicó? Él predicó el arrepentimiento. Cuando Jesús mandó a sus discípulos, ¿qué les dijo que predicaran? Les mandó que predicaran el arrepentimiento. Jesús sabía bien que si el hombre llega a comprender su situación, su condición en la cual se encuentra, y llegara a abrirse sus ojos y pudieran ver que lo que sus ojos naturales no ven, no quiere decir que es el destino final, sino que hay algo que está operando en el mundo espiritual, y con el conocimiento lo va a sacar a la luz, porque escrito está: lámpara es dice, a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Eso significa de que lo que tus ojos no ven, la palabra sí lo va a sacar. Y cuando tú entiendas esta verdad, tú vas a ser libre. Jesús lo dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Solo cuando nosotros comencemos
a predicar el arrepentimiento, mucha gente dejará de vivir bajo esa cautividad que el diablo ha puesto a mucha gente en este mundo. Y sinceramente tenemos que tener mucha consideración, mucha misericordia, mucho amor por la vida de todos aquellos en las cuales ellos están caminando. Tenemos que tener mucha consideración con el borracho, con el adúltero. Tenemos que tener mucha consideración de porque no son ellos. No son ellos están siendo cautivos, ellos están siendo prisioneros, ellos están siendo influenciados por poderes demoníacos, ellos están en cautividad. Hay alguien que los está usando, hay alguien que los está moviendo, y sabes, lo único que los puede llevar a liberarse de eso es el arrepentimiento, pero el arrepentimiento que viene por la verdad. Y sabes, la Biblia dice algo muy importante, dice la Escritura, porque si quizá Dios le conceda el arrepentimiento, sabes, tienes que entender algo, no es lo que tú vas a lograr con tu fuerza humana, porque el arrepentimiento nunca estuvo a la voluntad de los hombres. El hombre por su fuerza no puede arrepentirse, podrá hacer ayuno de un día, 2, 3 días, pero eso no quiere decir que se ha arrepentido. Podrá llorar 1, 2, 3 días, eso no quiere decir que se ha arrepentido. Un verdadero arrepentimiento es el conocimiento del pecado por la verdad de Dios y una vida en obediencia. Es aborrecer, repito, es aborrecer lo que a Dios no le agrada, es apartarse, es dar la vuelta y regresar como el hijo pródigo, es apartarse, de salir de así como el hijo pródigo que estaba ahí con los cerdos, como para el judío, estar con los cerdos significa inmundicia, es dejar lo inmundo, es aborrecer lo inmundo y salir al lugar donde te pertenece estar. Entonces, cuando nosotros vamos entendiendo verdaderamente que el arrepentimiento, que lo que es para un pecador corresponde verdaderamente en amar la verdad, en buscar la verdad, entonces nosotros llegaremos a decir: tenemos que hablarle al perdido, tenemos que hablarle al adúltero, tenemos que hablarle al borracho, tenemos que hablarle al fornicario, tenemos que hablarle porque ellos, ¿cómo están? Dice la Biblia, están ciegos, están cautivos, están prisioneros. ¿Cómo están ellos? Ellos están influenciados a la voluntad de ¿quién? Satanás, el diablo. Así de simple. No son ellos quienes están. Ellos necesitan ser libres, ellos necesitan ser rotos esas cadenas, ellos necesitan salir de esa cautividad, ellos necesitan, pero pregunto yo, ¿quiénes son los que van a lograr llevar a que esas cosas sean hechas realidad, que la libertad venga sobre ellos? ¿Quiénes podrán lograr? ¿Sabes? Si Dios no te concede el arrepentimiento, nadie lo puede hacer. Lee la Escritura. Verso 25 de 2 Timoteo dice: por si quizá Dios le conceda. Quizá Dios le conceda. ¿Y qué si Dios no lo quiere conceder? Dios les conceda, ¿qué dice la Biblia? A que se arrepientan para conocer la verdad. ¿Has visto eso? Arrepentimiento para conocer la verdad. Porque el que se arrepiente es alguien que tiene que odiar el pecado, porque ya sabe que eso es malo. Tiene que dejar el pecado y volverse a Dios. Y eso tiene que ver con que el amar sus mandamientos, el dejar el mal a un lado y hacer lo bueno, eso tiene que ver con lo que es el arrepentimiento, sinceramente, porque el conocimiento de la verdad es el conocer la realidad de Dios por su palabra. Recuerda eso, porque hay un Dios y hay un juicio final, y es conocer cuál es el final del ser humano por la vida en que ha determinado cada día vivir mientras que estuvo en este cuerpo. Entonces podemos decir que en verdad que si su Hijo Jesucristo no hubiera venido al mundo a traernos esa verdad, tú y yo no podríamos ser libres. Dice la palabra en el libro de San Juan 14:6, hablando el Señor, y dice: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie puede ir al Padre si no es por mí. Si Jesús no hubiera venido a tomar nuestro lugar, tú y yo no seríamos salvos. Pero ¿por qué somos salvos? Por el conocimiento de la verdad, porque nos trajo el Señor un arrepentimiento. Jesús dijo una verdad muy grande: nadie de vosotros deseaste venir a mí, mi Padre los ha traído. Y es verdad, el Padre es el que puso en nosotros ese deseo de aborrecer lo malo, ese deseo de salir de la inmundicia. Es el Padre, como dice la palabra, Dios es el que pone en vosotros el querer como el hacer. Porque la salvación es de Dios.
Tú y yo no lo logramos por méritos. Eso es un regalo de Dios. La salvación es un regalo. Y el arrepentimiento es un regalo. Los dones son un regalo. Las bendiciones son un regalo. Dios lo da. ¿Sabes? Al final de los días, cuando el hombre comienza a buscar a través de la palabra de Dios, se dará cuenta que todo lo que el hombre tiene no es porque se lo merezca, sino porque Dios se lo dio. Recuerda, la Biblia dice que toda buena dádiva desciende de lo alto, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en la cual no hay variación en él. Nos podemos dar cuenta de que estamos hablando de un Dios que sinceramente de él manan todas las cosas buenas. De él viene todo lo que es agradable, bueno, aceptable. Y si nosotros no estamos verdaderamente dispuestos, porque hay un momento cuando miramos la escritura y vemos que Jesús está siendo él llevado a juicio y tiene que ser llevado Jesús a Herodes, después a Pilato, y encontramos a Pilato, a su mujer, cuando ellos pueden pronunciar esa palabra y decir, pero él es hombre justo, él es un hombre bueno, él no ha hecho nada malo. Y Pilato tiene que decirle al pueblo, bueno, yo lo veo bien, pero si usted dice que es un pecador, bueno, yo me lavo las manos, ustedes deciden. ¿Sabes? Hay momentos que nosotros podemos darnos cuenta que el hombre puede darse cuenta de lo que es bueno y de lo que no es bueno. ¿Por medio de qué? Por medio de la verdad, porque la verdad nos hará libres. Y esto es lo que le está pasando. Cuando el arrepentimiento viene al corazón, cuando la verdad viene al corazón, el hombre comienza a ver lo que antes no podía. Y cuando comienza a ver, entonces tiene la facultad de escapar de todas las mentiras del diablo. Y Jesús no mintió cuando dijo que conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. ¿Sabes? Como punto número 4 en esta verdad que te estoy tocando, puedo decirte algo. Dios es soberano. Sí, y es el único que va a llevarnos a nuestra vida, a llevarnos a qué? A conceder todo lo bueno que Él tiene para ti y para mí. Sí. Quizás Dios nos conceda el arrepentimiento para conocer la verdad. Esto es tan maravilloso. Porque hay muchos que piensan que son autónomos y ellos van a decidir cuándo vuelven a Cristo y cuándo no. No juegues con eso. Te digo una cosa, no juegues con fuego porque te vas a quemar. No juegues con fuego. Es Dios el que hace todas las cosas. Lee lo que dice Efesios capítulo 2, verso 8. Dice, porque la gracia de Dios soy salvo por medio de ¿qué? Por la gracia. Pregunto yo, ¿qué es gracia? ¿No es un regalo? Traduzco entonces, por el regalo de Dios sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, porque Dios lo concede la fe y Dios es quien nos concede el arrepentimiento. Recuerda, la gracia, la bendición, el favor son un regalo de Dios. Eso nunca fue tuyo. Nunca fue tuyo. Si estás pensando que tú te lo mereces todo, estás equivocado. Ningún mérito humano puede traer las gracias de Dios a tu vida. Sino que Dios se plació en hacerlo así. Él se plació. Mira lo que dice el libro de Hechos capítulo 11, versos 7 al 18. Y lo quiero leer porque aquí es donde nosotros vamos a comenzar a ver algo muy importante. Y la escritura lo dice de una forma clara, para llevar nuestra vida a poder comprender algo muy importante. Dice, si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios el arrepentimiento. ¿Para qué? Para vida. ¿Quién les ha dado el arrepentimiento para vida? Dice la Escritura, Dios. Escúchame bien una cosa, si Dios no te da arrepentimiento, tú no puedes salir del pecado. Si Dios no da arrepentimiento al hombre, el hombre no puede salir de la cautividad del diablo. Es Dios quien concede el arrepentimiento para el hombre. Recuerda esta palabra, por favor. Esto no es un asunto tuyo, no son tus ayunos, no, es Dios quien va a trabajar en tu vida, es Dios, porque todo lo que Dios da es bueno. Todas las cosas son buenas. La fe viene de Dios, es un regalo. El arrepentimiento es un regalo, repito, las bendiciones son un regalo.
Todo lo que Dios te da es un regalo. Entonces, no miente cuando nosotros miramos lo que dice en Efesios capítulo 2, verso 10, porque dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Dice que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Aún las buenas cosas que tú haces, el vivir en una vida de obediencia, el vivir una vida de santidad, el vivir una vida de justicia, el vivir una vida de gracia, viene de Dios. Mira lo que dice en Efesios 2:10. Aún dice que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. ¿Quién preparó de antemano que tú seas próspero, santo, que tengas fe, que tengas gracia, que tengas salud, que verdaderamente tengas dones? ¿Quién lo preparó de antemano? Pregunto yo, ¿cuál es tuyo? ¿Cuáles son los que te toca a ti por mérito? No hay nada. Sinceramente, como humanos, todo ha sido por gracia, por gracia. ¿Hasta cuándo llegaríamos a entender esta verdad? Que estamos pensando nosotros que, bueno, mis 20 días de ayuno me llevaron a ser lo que soy. Mentira. Si Dios no se determinara a hacer algo en nosotros no podríamos alcanzarlo. ¿Por qué? Porque tenemos que recordar algo muy importante. Si hay algo que Dios hace, Él nos quiere la salvación para nosotros. Dios nos da todo lo bueno en esta vida. Dios nos da a todo lo que necesitamos y todo lo derrama del cielo hacia la tierra. Y todo lo que Dios está deseando es que nosotros seamos felices. No es tu fuerza, no es tu sabiduría lo que te trajo esta riqueza. Dijo el Señor, todo lo bueno viene de lo alto. No voy a decir que mi fuerza y mi sabiduría me trajeron esta riqueza. No, es Jehová quien te bendice. Él es el que te dio gracia por un buen trabajo. Él es el que te prospera toda obra, todo contrato. Él es, por eso recuerda. Nada somos sin Él y fuera de Él no hay nada. Hoy espero que estas palabras puedan traer sobre tus vidas el gran privilegio de ser alguien que Dios te ha llamado y que camine justicia, en gracia, en favor, es bendecido, es prosperado. Pero cuando recuerdas a alguien que no lo es, pues ten misericordia de Él, ten compasión de Él, ten bondad de Él, porque a ellos todavía Dios no se les otorgó el arrepentimiento, pero tú que ya eres un hijo de Dios, afirmado y sellado por la sangre del Cordero, ten compasión. Ora, háblales, predícales. No puedes ser egoísta, no puedes ser mezquino, no puedes ser desobediente, no puedes vivir en esa ignorancia de ocultar la verdad. No, sé tú alguien que comience a obrar en la vida de ellos. Si no, mira, recuerda lo que decía Efesios capítulo 2. ¿Por qué? Cuando miramos nosotros este pasaje del libro de Efesios, repito, y si lo tengo que leer, lo voy a volver a leer. ¿Por qué? Porque tenemos que ver algo que de repente muchos de nosotros ya estamos hoy en estos tiempos olvidando lo que en verdad es Dios para contigo y conmigo. Dice la Escritura del 1 y 2, Él nos dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Quién nos dio la vida? Él. Recuerda esa palabra. Dice Romano que la paga del pecado es muerte. Esto es lo que tú y yo merecíamos. Pero Jesús hizo algo muy grande. Él nos dio vida estando nosotros muertos, delitos, pecados, en los cuales estuviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Lo que tú estás mirando afuera, hombres de buen terno, buen parecer, ellos están en una condición muy crítica. Ellos están viviendo en una condición muy catastrófica. Y yo te pregunto algo, ¿tú crees que Dios no se duele de ellos? ¿Tú crees que Dios no se compadece de ellos? Sí, Dios se compadece. Es más, te voy a hablar algo que la Biblia lo dice de una forma muy clara cuando nosotros miramos, porque en verdad Dios quiere que todos nosotros vayamos al arrepentimiento. En el libro de Apocalipsis, el capítulo 12, el verso 21, la Biblia habla y nos enseña para poder comprender algo muy importante. Y le está hablando a una mujer llamada Jezabel. Y sabemos quién es Jezabel, ¿verdad? Los que estudiamos la Escritura conocemos qué es ella y qué es lo que hace. Pero la Biblia dice algo muy importante, por lo cual es claro cuando dice, le he dado tiempo para que se arrepienta, para que no quiere arrepentirse de su fornicación.
Así que la voy a arrojar a cama en gran tribulación y a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. ¿Sabes lo que dice Dios? Yo estoy esperándote, yo estoy esperándote. No creas que yo voy a pasar por alto tus transgresiones, su falta. Yo estoy esperando que tú te arrepientas, pero pasan los meses, los años y tú no te estás arrepintiendo. Pero déjame decirte algo, dice el Señor. Yo voy a poner mis manos sobre ti, te voy a tumbar a cama. Y cuando caiga cama, tú y todos los que estuvieron contigo caerán. Oh Señor de los cielos, yo no desearía que eso pase contigo. No busquéis a Dios, no provoquéis a Dios a ira, dice su palabra, sino que nosotros de aprender a vivir sabiamente. Y lo que Dios nos enseña en esta parte es que Dios es un Dios paciente, que dice, yo le he dado tiempo, yo te he dado tiempo, te estoy hablando a ti, te he dado tiempo que te arrepientas, que dejes de ser tibio y comiences a ser una persona que ame su palabra, vive en santidad, vive en justicia, en una vida de obediencia, porque sí puede serlo. Él te ha dado todo, lo tienes todo, pero tú no quieres. Y Dios dice, te estoy esperando, y ya estoy esperando un buen tiempo, quiero que te arrepientas, dejes ya esa vida fluctuosa, dejes ya esa vida de chismosería, de pecado, dejes esa vida de robo, dejes esa vida de chisme, porque el diablo es real. Pero yo, te dice el Señor, no quiero que vivas en una vida de cautividad, no quiero que caigas en una vida de pecaminosidad. Yo quiero que tú hoy comiences a vivir una vida de justicia. Deja ese pecado, deja ese alcohol, deja esa droga, deja esa prostitución, deja todo lo que no me agrada, dice el Señor. Suelta, apártate de ello, aborrécelo, aprende a amarme con integridad desde tu corazón. Vuelve a buscar mi presencia, vuelve a buscar, porque es la única forma que te harán separar de lo que es el lazo del diablo, es lo que te separará del cazador, del destructor. Si no, mira lo que Dios nos dice cuando nosotros leemos, cuando leemos nosotros el libro de Lucas. Cuando nosotros miramos el libro de Lucas capítulo 4, porque ¿qué es lo que podrá romper, separarnos del lazo del diablo? ¿Qué es lo que podrá librarnos de la cautividad del diablo? Mira lo que dice la palabra del Señor. Lucas capítulo 4, verso 18, dice la escritura. Y es impresionante cuando nosotros leemos esta palabra y dice así: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar ¿qué? Para dar buenas nuevas a quienes, a los pobres. Me ha enviado a quienes, a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar ¿qué? A pregonar libertad a los cautivos, vista a quienes, a los ciegos, a poner a qué? En libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. ¿Sabes? Déjame decirte algo. El diablo tiene poder, pero Cristo tiene más poder que el diablo. Así que quita de tu mente ese pensamiento, yo no me meto con el diablo porque él no se va a meter conmigo. No. Tienes que comenzar a hacer las cosas que a Dios le agrada. Tienes que comenzar a caminar bajo esa palabra que dice el libro de Lucas 4:18. El Espíritu de Dios está sobre mí. Dios te ha ungido, te ha escogido, te ha llamado para ser tú aquel hombre o mujer que lleve la palabra de verdad y provoque arrepentimiento en los corazones de la gente. No puedes callarte, no puedes ser mezquino, no puedes ser egoísta, no puedes ser egocéntrico de pensar porque ya eres salvo, los demás no sean salvos. Dios necesita tu vida, Dios necesita tus pies, tus manos. Él necesita para que el hombre alcance las gracias de Dios, la salvación de Dios. Pero si nosotros no estamos dispuestos a vivir en esa verdad, nosotros estaríamos cayendo sinceramente a los puntos más bajos como hombres ante los ojos de Dios. ¿Qué significa eso? Significa que sinceramente no hemos entendido nada de la razón por la cual Jesús vino a este mundo, por la cual derramó su sangre, por la cual fue azotado, atravesado con una lanza, muerto y resucitado. No has entendido. ¿Y esto por qué? Porque hay pecado que está aflorando en tu corazón.
porque solo el pecado puede opacar los ojos del cristiano, solo el pecado puede detener la obra de Dios en la vida del cristiano, solo el pecado puede ensorbecer sus oídos, poner ciegos sus ojos, cojo, mudo y manco. Solo el pecado puede llevar al hombre a esas condiciones, y eso es demasiado peligroso, porque eso estaría evidenciando que la obra del diablo está operando en la vida de aquellos hombres que un día Dios los hizo libres. No olviden lo que dijo Filipenses: guardaos con temor vuestra salvación. No caigamos, no perdamos, velemos como las 5 vírgenes prudentes, seamos entendidos, seamos personas de compasión, tengamos personas verdaderamente que podamos llevar a salvación a mucha gente en cualquier condición que se encuentren. Seamos nosotros los ungidos de Dios para llevarle las buenas nuevas de la verdad, y ellos puedan salir de toda esta cautividad, ellos puedan ser libres, porque si hay algo lo que Dios nos dice, que con esperanza nos ha llamado el Señor. Cuando miramos nosotros en Primera de Corintios capítulo 7 verso 16, y con esto voy terminando. Dice la Escritura, Primera de Corintios, capítulo 7, verso 16, porque sabéis tú, oh mujer, ¿qué sabéis tú, oh mujer? Quizás harás salvo a tu marido. ¿O qué sabéis tú, oh marido? Quizás harás salvo a tu mujer. Porque una de las preguntas que nosotros encontramos en esta parte de este pasaje nos hace ver que si nosotros no somos los que Dios está usando, preguntamos y decimos: ¿qué sabes tú, oh mujer? Quizás harás salvo a tu marido. ¿Qué sabes tú si Dios le otorga salvación a tu marido? O marido le tenga salvación a tu mujer. Cuando en verdad la salvación es de Dios, pero el no hablarles al marido, no hablarle a la mujer, es dejarlo que ellos entren a una vida de cautividad, es dejarlos que ellos estén ciegos, que es dejarlos que ellos caminen en cautividad. Es no hablarles a nuestras parejas, es dejarlos que el diablo haga lo que quiera con ellos. ¿Y es por qué? Porque hemos olvidado el propósito de la misión que nosotros tenemos en la vida. El propósito de lo que dice la palabra del Señor cuando leíamos nosotros tocante este tema de segunda de Timoteo, cuando dice en el verso 26. Y lo hemos estado leyendo porque es aquí donde la Biblia dice: quizá Dios les conceda que se arrepientan para que conozcan la verdad y escapen del lazo del diablo en el que están cautivos a la voluntad de Él. ¿Qué es lo que desea Dios? Desea que esa palabra sea manifestada en la vida de muchos hombres. Y ahora nos ha encomendado a nosotros que seamos nosotros los que llevemos esa palabra que tiene el poder para traer verdaderamente arrepentimiento. ¿Por medio de qué? Por medio del conocimiento. Dice la Biblia, hablando en Lucas capítulo 4, verso 16, cuando dice que el Espíritu Señor está sobre mí, y la razón que el Espíritu Santo es porque Dios mismo le va a hablar a ellos como Dios hablando a través de tu boca. Dice la Biblia: abre tu boca y yo hablaré, dice el Señor. Dios quiere hablar a través de ti. Él quiere hablarles, concederles salvación. Él quiere concederles verdaderamente liberación de su cautividad, pero Dios necesita tu vida, iglesia, y es tiempo que ahora nos levantemos en el nombre de Jesús, comencemos a orar, comencemos a predicar, y que el hombre pueda ser concebido en el llamado, en el regalo más grande que Dios le da al ser humano, la salvación. Ahora te toca a ti y a mí. Levantémonos en el nombre de Jesús. Si tú has estado oyendo esta palabra y sientes que de repente la palabra que acabas de oír es algo que ha retado a tu corazón, ha llevado tu vida a decir: oh Señor, me siento mal porque he dejado de hacer lo que en un principio era para mí un deleite, y ahora dice: oh, cierto, tu palabra me demanda, oh, porque he sido egoísta, he sido mezquino, o incluso he caído en el pecado. Bueno, dice el Señor: si tu pecado fuera rojo como la lana, Dios es fiel y justo para verlo como la blanca lana. Vuélvete al Señor con todo tu corazón. Y si tú estás bien y siempre has estado orando, buscando a Dios, ahora es tiempo de predicar su palabra.
Y si tú eres uno de ellos, déjame hacer una oración contigo. Déjame hacer una oración que lleve hoy tu corazón a una buena comunión con Él por el poder de su Espíritu Santo y comiences a hacer lo que Dios quiere hacer contigo. Recuerda, Él es el que pone el querer como hacer en tu corazón. Pero tú tienes que ser obediente por la fe. Obediente, no solo esperar que Dios impone, sino que deja que Dios vaya obrando en ti. Camina en fe, no en entendimiento, en fe. Créele, obedece. Solo obedece, no tengas temor. Así que ora aquí conmigo, por favor. Señor Jesús, yo te doy gracias porque tu palabra ha sido tan clara, Señor, como el agua, pero también tan dura como el martillo, pero tan suave, Señor, como el aceite que unta en el corazón herido y que puede encontrar, Señor, suavidad, aún una esperanza nueva, Señor, en nuestras vidas. Te pedimos en el nombre de Jesús, quita todas aquellas cosas que estorban nuestra vida y que han llevado a nuestra vida a una condición que no ha sido conforme a tu propósito, tu voluntad. Aparta de nosotros, Señor, lo malo, lo perverso, aparta de nosotros todo lo que ha estado, Señor Jesús, apartándonos, Señor, de hacer lo justo, de ser egoístas, egocentristas y haber pensado solo en nosotros, Señor, porque todavía hay mucho pueblo afuera que es tu pueblo, Señor, pero ¿quién irá? Dice el Señor. ¿Quién les hablará? ¿Quién les enseñará tu palabra? Heme aquí, Señor. Heme aquí, Padre, para hacer tu obra y tu voluntad. Como al inicio, Señor, volvemos a ti con corazón contrito y humillado y te pedimos, Señor, nunca más nos sueltes. Agárranos, Señor, de tal forma y de tal manera que sea tu mano poderosa la que nos conduzca cada día a buscar tu rostro. Señor mi Cristo, para con todos aquellos que están cada día deseando el fuego de tu presencia ser encendido en sus corazones, ahora vuelva a arder, Padre, en esa pasión, Señor, en ese deseo intenso de la comunión con tu Espíritu Santo, no confiar en su propia fuerza, sino en la tuya, en la que viene de lo alto, la que tiene poder y autoridad para desechar todo argumento humano, todo argumento de hombre, y aún romper toda cadena hechicero de brujos, Señor, por eso que enviaste tu Espíritu Santo sobre nosotros. Ahora, Señor, nos alineamos al plan perfecto tuyo y te damos gracias, Padre. Bendecimos, Señor, la vida de cada uno de ellos. Y también gracias por darle el honor, Señor, que a través de este ministerio, Palabra de Vida, podamos llegar a los corazones de cada uno de tus hijos y compartirle tu amor y tu gracia y tu verdad. Gracias, Dios de los cielos, Padre eterno. Amén y amén. Si tú has orado conmigo en esta hora, recuerda, Dios está solícito en hacer cosas maravillosas contigo. Solo sé fiel, solo sé obediente, camina en fe, camina en fe, no solo llamando las cosas, sino haciendo las cosas que estás llamando. Dios mostrará su poder y su gloria. Dios te bendiga. Contigo el pastor Teófilo Matías del Ministerio Palabra de Vida de aquí de Lima, Perú. Gracias. Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Amén. Y amén. Y amén. Gracias, Jesús.